Hablar de este tema tenemos representantes del oficialismo y la oposición acá en estudios. Nos acompaña la senadora del MAS, Adriana Salvatierra, y la diputada de Demócratas, Eliana Capobianco. Ambas muy buenos días. Bienvenidas a la revista. Senadora, ¿ya lo dan por hecho? ¿Ya están seguros el presidente Evo Morales va a ser candidato? No, en ningún momento. A ver, nosotros hemos planteado, y por eso precisamente se ha planteado un recurso. Consideramos, dentro de nuestros mismos argumentos constitucionales, que en el artículo 26 de la Constitución Política del Estado describe los derechos políticos de todas las personas y de todos los ciudadanos. Independiente si sos diputada, senadora, asambleísta, presidente, igual sos ciudadano. Y los ciudadanos tienen un ejercicio de los derechos políticos que solamente se suspenden de acuerdo al artículo 28 por traicionar a la patria, por levantarse en armas con fuerzas enemigas en tiempos de guerra o por defraudar recursos públicos. Esos son los tres impedimentos que plantea la misma Constitución, que contrastan con otros artículos que plantean que no podés garantizar tu ejercicio del derecho político a volver a presentarte a una elección si hubieras resultado electo en 2 oportunidades. Consideramos que existe una controversia y en el marco de los tratados internacionales y el cumplimiento de los mismos que tiene el deber el Estado boliviano desde 1993, como el caso del Pacto de San José de Costa Rica, es que planteamos la consulta al Tribunal Constitucional. No es un hecho, simplemente si el Tribunal Constitucional responde de forma negativa o de forma favorable, se definirá en las próximas elecciones quiénes van en la papeleta a cargo del movimiento del socialismo. ¿Qué lectura hace la oposición? Bueno, mire, en este caso yo creo que nos muestra claramente tanto el ministro Guanacuni como el vicepresidente García Linera de que hay una manipulación de la justicia, de que están seguros que este recurso presentado ante el Tribunal Constitucional va a salir procedente y que va a ir a la reelección. Cualquiera de las vías que plantea aquí la senadora y que ha planteado el movimiento al socialismo vulnera un principio esencial y democrático, que es el principio de la soberanía popular. No respeta el voto del 21 de febrero del 2016, que ya dijo no a la reelección del presidente Evo Morales. Y realmente lo que ya nos parece indignante, lo hemos dicho muchas veces, es que no se respete el voto del pueblo y que nos llevemos meses discutiendo el derecho de el supuesto derecho de una persona, que es el presidente Evo Morales, y estemos descuidando temas esenciales en el país, como los casos de corrupción que se ven todos los días en las diferentes instituciones del Estado, que no estemos preocupados por la salud, por la educación, por la seguridad ciudadana, y estemos preocupados en cómo burlarnos del voto del pueblo, porque eso es lo que está ocurriendo en este momento. Es un golpe a la democracia, en el caso que proceda este recurso constitucional o cualquiera de las otras vías que se plantean, es un golpe a la democracia porque no se está respetando el voto del pueblo, que es un principio esencial y base de la democracia en cualquier parte del mundo. Me dice que no está seguro todavía el oficialismo de que pueda ser habilitado mediante este recurso ante el tribunal presentado, pero están buscando otras vías porque el objetivo sí es ese, sí o sí Evo Morales en el 2019. Nosotros hemos sido muy claros, frontales y transparentes con nuestra propuesta al país. El país que tenía al 60% de la población boliviana en la pobreza en 11 años logró transformarse y sacar a más de 2 millones de bolivianos de esa condición, reduciendo las cifras de extrema pobreza y de pobreza a la mitad, que se construyeron colegios en todos los municipios del país, que se nacionalizaron los hidrocarburos, que se multiplicó 4 veces la cantidad de recursos que el Estado recibe a partir de la nacionalización, que hubo asamblea constituyente y a partir de la asamblea constituyente, diputadas como la diputada Eliana Capobianco, como yo, mujeres, alcanzamos una representación significativa en la asamblea. Jóvenes se integraron a la asamblea, indígenas, campesinos. Ese país que se ha transformado en los últimos 11 años, consideramos nosotros como movimiento al socialismo que ha logrado ese nivel de transformación gracias al liderazgo del presidente Evo Morales. Y planteamos que este liderazgo continúe. Y es legítimo, no estamos ni diciendo nosotros y no estamos vulnerando ningún principio democrático. No estamos diciendo que el presidente Evo Morales se va a quedar por un decreto supremo y no va a ir a elección. Lo que planteamos es que él tenga la posibilidad de ejercer el derecho político, de presentarse, y si la gente vota o no vota por él en el 2019, esa es otra discusión. Probablemente digan, no, en realidad queremos que nuestro presidente sea X persona. Y puede ser y es legítimo. Lo único que nosotros hemos planteado es que
creyendo nosotros, como movimiento del socialismo, y esto ha sido marcado dentro de las 4 vías constitucionales en nuestro Congreso, que el presidente tenga la posibilidad de presentarse. ¿El MAS no puede seguir con este trabajo sin Evo Morales a la cabeza? Lo que pasa es que Evo Morales trasciende el movimiento del socialismo, atraviesa el movimiento del socialismo. Para nosotros, Evo Morales no solamente significa una capacidad de cohesión interna de las organizaciones sociales que son parte del instrumento político, sino que incluso fuera del movimiento del socialismo, el presidente Evo Morales es factor de cohesión. Le doy cifras claras. O sea, cuando nosotros vamos a una elección como movimiento del socialismo, tenemos un colchón electoral de aproximadamente el 30%. Evo Morales tiene un respaldo de la ciudadanía y de la población ratificado en más de 3 procesos electorales de más del 50%. ¿Por qué vamos a desconocer ese liderazgo? ¿Por qué si tenemos al frente al mejor conductor de este proceso político, al mejor jugador, tenemos que sacarlo de la cancha solamente para que la oposición tenga la vía libre y pueda nuevamente entrar dentro de las lógicas de cuoteo partidario que manejaron antes de él? ¿Qué opina, diputada? Mire, aquí yo creo que hay un tema esencial. Esto no es un tema de qué es lo que conviene o no a la oposición, es un tema de respeto al voto del pueblo y respeto a las normas que existen actualmente. Ella hablaba hace un momento de la Constitución Política del Estado, y es la Constitución que aprobó el movimiento al socialismo y que incluso fue a referéndum. Esa es la Constitución que no están respetando en este momento, porque en ningún momento en esa Constitución se le dio atribución al Tribunal Constitucional para que pueda modificar la Constitución, que es lo que va a hacer si es que acepta este recurso. Entonces, realmente quienes están vulnerando su misma Constitución Política del Estado, de la cual ahora hacen alarde, es el movimiento al socialismo. Quien está desconociendo el voto del pueblo es el movimiento al socialismo. Por eso le decía, y lo que sí podemos ver es que tienen miedo, porque hay falta de liderazgo en el movimiento al socialismo y tienen miedo de ir sin Evo Morales a unas próximas elecciones. ¿Por qué cuando se aprobó esta nueva Constitución en el 2009 no se tomó en cuenta ese derecho que ahora alegan tiene el presidente Evo Morales? Porque en la Constitución le pusieron ese límite. De hecho, sí se tocó. Existía una comisión, y acá justamente tengo el apunte, la Comisión 7, informe por mayoría de la Comisión 7 que guardaba relación con el órgano ejecutivo. ¿Y qué decía la Comisión 7? El presente artículo introduce la figura de la reelección del presidente y vicepresidente y se funda en el derecho de que cualquier presidente que hubiera logrado resultados óptimos en su plan de gobierno y beneficie de forma mayoritaria a la población, como justo reconocimiento, será el soberano quien decida. 2 elementos a partir de esto. Si tenés una buena gestión, ¿por qué la vas a frenar? Si vamos bien, ¿por qué vamos a retroceder? Y el segundo elemento es que esto no habilita inmediatamente la reelección. Aunque sea ese el pánico opositor de tener al frente a Evo Morales, esto no inmediatamente quiere decir que Evo Morales va a ser electo, quiere decir que se podrá presentar y como cualquier candidato estará en la decisión finalmente soberana de la ciudadanía. Y esto pasó en la Asamblea Constituyente, se discutió. Fue a Oruro después por las presiones que hubieron en Sucre durante todo el proceso de la Asamblea Constituyente. En Sucre se aprueba parte del documento y en Oruro se aprueba otro documento. El documento de Oruro, después de la toma de instituciones el 2008 aquí, llevó a que los prefectos de la Media Luna se reúnan en Cochabamba. Y en Cochabamba, a título de diálogo nacional, también se tocó este tema y fue negociada la Constitución en el Congreso. Porque no nos olvidemos que la oposición pedía 2/3 en la Asamblea Constituyente. Hoy día existen los 2/3, pero igual se quejan y es un problema para la oposición. Pero la Constitución Política del Estado que tenemos no fue el documento que se aprobó ni en Chuquisaca parcialmente ni en Oruro. Fue un documento que finalmente fue negociado en el Congreso entre el oficialismo y la oposición a título de garantizar condiciones democráticas para que se lleve la consulta. Por tanto, en la Constitución sí se tocó y sí hubieron resultados donde se hablaba de la posibilidad de la reelección, pero la negociación con la oposición llevó a este resultado. Y finalmente quiero resaltar lo siguiente antes de que tome la palabra la diputada Capobianco. Las normas no son aprobadas solamente por el movimiento al socialismo. Y las normas pueden ser modificadas si es parte de la voluntad de la ciudadanía o no. Esto no significa que se ponga un límite al ejercicio de los derechos políticos que son parte de los derechos humanos. Y finalmente, en el movimiento del socialismo no existe falta de liderazgo. Nosotros tenemos al líder que arrastra más del 60% de la votación de la ciudadanía. ¿Cuánto obtuvo Samuel Doria Medina, que fue el presidente que llevó Unidad Demócratas a la candidatura?
ni el 15%, ni el 20%. Nosotros tenemos al líder que viene ganando 3 procesos electorales. Nosotros tenemos al líder que es respaldado por el pueblo, con errores que tenemos que corregir, por supuesto, pero con respaldo ciudadano. ¿Qué responde entonces? Mire, si algo queda claro, yo fui constituyente precisamente, y en realidad no hubo un solo artículo que se discuta en plenaria en la Asamblea Constituyente. Si hay una norma que fue ilegalmente aprobada, fue la Constitución Política del Estado, y lo digo porque lo viví, yo fui constituyente de oposición también. Entonces, cuando ella mencionaba el artículo, solamente se hablaba de reelección, que eso sí fue aprobado en el artículo 168, pero nunca se habló de reelección indefinida, como ella misma lo leyó. Pero más allá de eso, ¿qué se aprobó después en el referéndum? En el referéndum se aprobó el artículo 168 tal como está, y ya votamos el 21 de febrero ratificando lo que está en la Constitución Política del Estado, y eso es lo que no quieren respetar. Lo que yo veo es que prácticamente dan a entender que el único líder que tiene el movimiento del socialismo es Evo Morales, no hay otra forma de ir a la próxima elección, y que quienes tienen terror de perder las próximas elecciones es el movimiento del socialismo. Yo creo que eso nos queda claro a todos los ciudadanos, a toda la población, y que realmente es lamentable porque por no tener más líderes están violando y vulnerando el voto del pueblo y burlándose del voto del pueblo. Muchísimas gracias a ambas por la entrevista. El debate continuará en otra oportunidad. Continuamos con más.